Gracias por su intervención y gracias por el estudio, profesora Friedman. Yo pedí este estudio. Y pedí este estudio hace unos meses porque creo que estamos perdiendo el foco, digamos, grande. Y estamos a veces perdidos en las escaramuzas sin ver ni la batalla ni la guerra. Decía Udo al principio, que han ustedes charlado, y que el estudio le parecía retador, challenging. Claro, porque como no hemos pensado en esto, resulta que es una cosa razonablemente nueva. La cuestión es, ¿por qué no estamos pensando en esto hace muchísimo tiempo? Porque yo creo que el problema que tenemos es que no asumimos que estamos en una guerra cultural, que estamos en una guerra ideológica. Y cuando uno está envuelto en una guerra, no puede jugar a la pequeña escaramuza de cómo ha votado Cuba la última resolución de Portugal. Eso es intrascendente. Hay que ver, digamos, el cuadro final de lo que es una guerra cultural en la que estamos envueltos las democracias occidentales y no occidentales, de una tradición o de otra, y los sistemas autoritarios. Y yo creo que hay que salir a dar la batalla. Hay que asumir que hay una batalla cultural y salir a dar la batalla. Por eso, en este Parlamento, Cristina, además de las iniciativas del Servicio Exterior, llevamos varios meses trabajando en salir a poner cara a la universalidad de los derechos humanos. Y que haya un evento este otoño, está Heidi, está Udo, está Isabel y muchos colegas más. Hay que salir a dar la batalla, hay que salir a decirle a la opinión pública mundial: nosotros, estas personas que representan la batalla por los derechos humanos en el mundo, y no hablo solo de la Unión Europea, desde luego, queremos reconfirmar nuestro compromiso con el valor de la universalidad de los derechos humanos. El estudio es excelente, profesora. Me ha parecido un festín intelectual, se lo agradezco. Tiene el problema de que ustedes están muy cercanos a la jerga de Naciones Unidas, que no es nuestra jerga. Me asombra, Cristina tiene las dos jergas. Puede utilizar siglas incomprensibles para mí, tanto de este lado como del otro, y a veces algunas de las expresiones que ustedes utilizan, el valor del mandato, el non-action motion, son cosas que no son familiares. Pero por encima de esa dificultad, yo creo que Naciones Unidas es un buen balcón para examinar esa narrativa de los autoritarios. Pero Naciones Unidas es el mapa, no es el territorio. Cuando tú tocas el río Nilo en un mapa no te mojas. El territorio es distinto. Por lo tanto, yo creo que la ONU es un perfecto laboratorio para examinar tácticas y narrativas, pero la batalla no se va a dar en las Naciones Unidas. La batalla se va a dar en las relaciones multilaterales o bilaterales de los principales actores del mundo internacional. Y aquí quiero entrar en algo que es complementario de su trabajo y que, sinceramente, le agradezco mucho y espero tener la oportunidad de tratar con usted más tranquilamente. Por cierto, me falta un ejemplo de país autoritario de modelo diferente. No ha sido una colonia, no ha tenido una tradición comunista para tener esa preferencia por los derechos colectivos. Turquía. Turquía es un sistema autoritario nuevo, con una narrativa parcialmente diferente de la que se refleja en su estudio, y me gustaría que eso se pudiera completar, si es posible. Voy a nuestra cosa doméstica, Cristina. Claro, ¿cuál es nuestro problema? Lo ha reflejado muy bien Cristina. Estamos pensando qué hacer este año, pero China está pensando qué hacer este siglo. Por tanto, estamos jugando en un campo contrario. Reitero, estamos en la escaramuza. No asumimos que hay una batalla ideológica y cultural que hay que dar, y hasta que no pongamos en esa situación psicológica, Borrell aparecerá siempre como el tipo antipático de las sanciones, de las armas y del enfado. Borrell es amigo mío. No hay duda de que yo le tengo cariño. Pero no le dejáis aparecer nunca como un adalid de los derechos humanos. No hay agenda de derechos humanos para Borrell. Sale Stano y hace una declaración cuando hay un problema, y muy bien. Borrell es la cara de las armas y de la realpolitik. Dura. Yo creo que tenéis que ofrecerle al alto representante posibilidad de que también sea la cara en materia de derechos humanos.
Y yo asumo que estamos en una fase de realpolitik en la Unión Europea. Mire, yo no soy un activista que admiro mucho de Human Rights Watch o de Amnesty International. Yo soy un político con algunas décadas de experiencia. En los tiempos que vienen, si queremos ser un actor global, la agenda prioritaria va a ser geopolítica. Y Rusia nos va a obligar, nos ha obligado a una agenda más geopolítica. Pero eso no quiere decir un abandono de los principios y valores, sino un uso de herramientas diferentes para defenderlo. Te pongo un ejemplo. Nosotros podemos decirle a Myanmar, muy mal, oye, fatal, esto de hacer un golpe de Estado y matar a la gente por la calle nos parece horroroso, sobre todo porque tenéis firmados acuerdos internacionales de respeto de los derechos humanos. Ese es el buenismo que la Unión Europea ahora no puede permitirse. Ahora, decirle a Myanmar, se acabó el sistema preferencial comercial, se acabó. Sencillamente se acabó, no hay explicaciones, no hay una ronda de negociaciones, ustedes no tienen posibilidad de meter arroz en el mercado de la Unión Europea. Cuando un país, solo un país, vea retirado a sus preferencias comerciales, los otros aprenderán lo que es realpolitik. Ahora, mientras la realpolitik vaya por un sitio y Udo y yo, Isabel y Heidi vayamos a Vietnam a decir esto no va bien, pero seguimos haciendo un acuerdo comercial con un país que ni siquiera publica la cifra de sus ejecuciones de pena de muerte, vamos mal. Por tanto, la agenda de los derechos humanos tiene que utilizar instrumentos de realpolitik. No es solo el soft power, no. Hay que utilizar instrumentos de realpolitik para defender la agenda de derechos humanos, porque si yo no creo que lo hacemos. Y otro riesgo. Habláis, estoy de acuerdo, Cristina, juventud, la sociedad civil, hasta donde lleguemos de esos países. No, si el problema lo tenemos en casa, Cristina. El problema lo tenemos en casa. La agenda de derechos humanos en los terceros países está limitada a la embajada de la Unión Europea. Y los países miembros hacen diplomacia comercial, porque tienen la impresión de que han ido a Kazajistán a vender trenes. No a preocuparse por los juicios ni por las cárceles. Yo he venido aquí a vender trenes. Por tanto, hay que recordarles a los Estados miembros que Team Europe no es una distribución de la parte antipática para la Unión Europea y la parte simpática de los cócteles para los Estados miembros. Pero eso hay que hacerlo desde todos sitios. No puede ser que la agenda de derechos humanos esté siendo confinada a la Unión Europea, a Suecia, a Holanda y los demás a vender trenes. Bueno, es que a veces hablamos de dobles estándares, pero yo me imagino la risa de algunos sistemas autoritarios cuando el embajador de la Unión Europea les habla de un juicio o de una cárcel y el embajador de cualquier otro país va a decirle que, bueno, que sí, pero que vamos a hablar de negocios. Por tanto, asumamos la realpolitik como el zeitgeist de estos tiempos y utilicemos los instrumentos de la realpolitik para poner nuestra agenda de derechos humanos en un lugar preferente en nuestras relaciones internacionales. Muchas gracias, profesora, por su estudio. Realmente es challenging, me lo puedo imaginar, pero es absolutamente útil para nosotros los políticos. Muchas gracias.